Listo, creo que ya. Listo, bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio de orientación metodológica del módulo 3, Obrar con sentido, liderazgo, talento, cambio y cultura. Para nosotros es un gusto tenerlos nuevamente conectados a este espacio. Agradecemos a todas las organizaciones participantes de los diferentes grupos de trabajo y también contamos con la participación de algunos mentores también que hacen parte del equipo desde el rol de mentoría. En esta sesión, la intención es poder dar a conocer el template. El día de ayer yo les compartí a ustedes la información del módulo para que ustedes de alguna manera, aquellos que tuvieron quizás la oportunidad de verla, la idea es que podamos abordar esas preguntas de carácter metodológico, de cómo ustedes pueden abordar los diferentes elementos que propone la metodología. Entonces, pues nada, sean todos bienvenidos. Yo por temas pues de conectividad voy a apagar la cámara para que pues nos fluya mejor la comunicación. Les agradecemos a los participantes mantener micrófonos y cámaras apagados. En la medida que vayamos avanzando, si tienen alguna inquietud, Andrea y Cristian van a estar muy pendientes para ellos, pues estarme como informando, dado que yo, como voy a estar presentando, no voy a tener la posibilidad de ver quién levanta la manito o tiene algún comentario por el chat. ¿Listo? Entonces, permítame en un segundo, voy a compartir. Daisy, un Sí, minuto. Liliana de Sicor tiene la cámara prendida, pero parece ser que la tiene cubierta, entonces para que la... sí. Ok, muchas gracias, Harold. Sí, sí, acá yo veo como una imagen, pero no sé, hasta de pronto si Cristian o Andrea pues se pueden comunicar internamente y ya a ver si tiene alguna dificultad. Sí, señora. Vale, gracias. Bueno, entonces voy aquí a compartir pantalla. Les agradezco, por favor, me confirmen cuando ya la estén viendo. Listo. Vale, gracias. Bueno, entonces, el día de ayer, como les mencionaba, les compartí a sus correos electrónicos todo el material del módulo, incluyendo el enlace del lanzamiento del módulo. Este enlace es de YouTube, entonces no caduca, pero sí el del material. Nosotros regularmente les enviamos siempre un WeTransfer con toda la información. Este, si no estoy mal, tiene vencimiento el 15 o el 13 de junio. De todas maneras, si ustedes requieren que les volvamos a compartir la información, no hay ningún inconveniente y nos lo pueden hacer saber. Bueno, ¿qué les compartimos en el material que yo les envié el día de ayer? Les enviamos entonces la presentación, pero listo, la presentación que utilizó Sergio para dar todo el contexto general de la metodología, que ustedes pueden encontrar algunos elementos generales, también algunos de los ejemplos que voy a poner pues en la orientación como tal, para que ustedes también los tengan ahí en su radar. Les entregamos la guía. Recuerden que la guía es el documento más importante, ¿cierto? Para poder desarrollar el módulo. En la guía ustedes van a encontrar los parámetros que les van a permitir desarrollar paso a paso cada uno de los ejercicios. La invitación que siempre les hemos hecho extensiva es, antes de iniciar con los diferentes ejercicios del template, es muy importante que ustedes lean la guía y que la lean con las diferentes personas que los están acompañando en el proceso de trayectoria Mega. Cada vez más, la intención es que ustedes puedan ir vinculando a más personas y más en este módulo, por ser un módulo donde el corazón va a ser el talento, que es muy importante para acompañar esa propuesta de valor y por consiguiente lograr la mega. Entonces, es muy importante que ustedes vayan ampliando cada vez más los equipos de trabajo, de tal manera que todos estén caminando bajo una sola línea, que tengan de alguna manera una metodología clara de trabajo. Ya el tiempo y dedicación de cada una de las organizaciones, pues lo hemos mencionado, cada organización podrá destinar un tiempo específico para ir avanzando en el desarrollo del módulo. La invitación es que ustedes desde este momento pues empiecen a organizar para que no les vaya a coger tarde
en el desarrollo y que pues de alguna manera este ejercicio se haga a conciencia y pues obviamente para la organización. Entonces, en la guía ustedes van a encontrar los lineamientos claves del módulo, las preguntas claves que propone la metodología y en cada uno de los slides, inclusive ya lo vamos a ver en el template, nosotros también colocamos la descripción en cada una de las diapositivas donde ustedes tienen que hacer algún ejercicio. Tenemos el documento del template, seguramente tengamos personas nuevas que han sido vinculadas justamente a partir de esta etapa y no tengan claridad quizás de qué es el template. El template es un documento base que nosotros utilizamos para el desarrollo del ejercicio de la metodología. En este, ustedes pues consolidan toda la información, es un resumen ejecutivo de acuerdo con cada uno de los ejercicios que propone la metodología. Es un documento que les va a dar línea. Si bien ustedes ya de cara a las presentaciones de las plenarias pueden colocarlo en plantillas corporativas, lo pueden poner mucho más bonito, lo ideal es que ustedes mantengan el orden de la metodología y los ejercicios propuestos para que los mentores, porque ellos se basan con esta información para poderles dar a ustedes como ese feedback. Entonces, es muy importante que el template ustedes también lo compartan con esos diferentes equipos de trabajo para que puedan ir desarrollando como tal el ejercicio. Este módulo en particular tiene 8 ejercicios, ya los vamos a ver en un ratico más a detalle, pero quería mostrarles pues rápidamente el template, pues ustedes ya la gran mayoría lo conocen, es un documento editable, lo que son las plantillas, en este caso en Excel, pues ya nosotros les entregamos también las herramientas para que lo puedan desarrollar. Y bueno, ya digamos que puedan complementar como tal la información. ¿Qué otro archivo les entregamos? Este archivo se llama Apoyo Módulo 3 Template Empresas en Crecimiento Mega. Aquí ustedes van a encontrar la mayoría de las plantillas que van a desarrollar. Entonces, aquí están en orden, de acuerdo con los ejercicios que propone la metodología. Inclusive ahí yo pues aproveché para colocar algunos ejemplos para mostrarles, de tal manera que en este archivo ustedes van a encontrar la gran mayoría de las tablas que hay que desarrollar. Hay un archivo adicional que se llama Rasgos de Cultura Empresarial. Este archivo se va a utilizar para el ejercicio de cultura organizacional del modelo de Denninson. Sergio mencionaba en el lanzamiento, para el tema de cultura organizacional, vamos a utilizar este modelo. Esta sería como tal la herramienta a utilizar, es el diagnóstico que tiene 45 preguntas. Ya en un ratico les voy a explicar pues cómo lo van a diligenciar, pero son 2 archivos independientes para que lo tengan presente. Y finalmente tenemos toda la bibliografía. Recuerden que la bibliografía también les puede enriquecer mucho más la construcción de estos ejercicios. La gran mayoría son resúmenes de GetAbstract, son muy corticos. Entonces es válido que ustedes también los tengan dentro de sus herramientas de consulta. Listo. Bueno, entonces vamos a ver entonces el template rápidamente y ya en un ratico entramos como tal a la explicación. Voy a ponerlo acá en modo presentación. Listo. Entonces, el template contiene unas preguntas claves. Recuerden que cada uno de los módulos ustedes siempre van a encontrar unas preguntas claves que les van a guiar justamente en el desarrollo de estos ejercicios. Quizás habrán algunas preguntas que queden inconclusas, pero eso no quiere decir que haya quedado mal el ejercicio. Les da obviamente la oportunidad de que ustedes continúen profundizando en estos conceptos. No es necesario obviamente que ustedes coloquen las respuestas porque eso lo vamos a ver de alguna manera en el desarrollo de cada uno de los ejercicios. Para el ejercicio 1, entonces, aquí vamos a revisar el tema de los perfiles del líder y de los equipos de trabajo. Entonces, tenemos 2 diapositivas, una asociada al perfil del líder y otra para el equipo de trabajo. También contamos con una herramienta que es de las que está en Excel para identificar
en qué estilos de equipos de trabajo se encuentra la organización, ¿cierto? Entonces ahí también lo van a tener disponible, ya lo vamos a ver en un ratico. En el ejercicio 2, con respecto a las competencias organizacionales o competencias core y las iniciativas estratégicas de la propuesta de valor. Entonces, en esta plantilla ustedes colocarían como tal esas competencias que van a definir, y en la segunda parte vamos a... Hola, Margarita. Perdón, por ahí hay un micrófono Ya abierto. válido, Daisy. Gracias. Listo. Listo, gracias. Bueno, y en esta entonces vamos a retomar las iniciativas estratégicas de la propuesta de valor que ustedes construyeron en el módulo 2, aplicando el tema de competencias organizacionales. La parte 3, el talento sensible y potencial. Esa es una herramienta de las nuevas que mencionaba Sergio. Aquí digamos que se van a identificar esas personas, no cargos, personas que son de carácter estratégico para hacer un análisis con respecto a estos criterios que aquí se proponen y construir, digamos que siendo coherentes con esa información, construir el potencial de crecimiento de esas personas con respecto a esos planes de carrera o de promoción que puedan tener dentro de la organización. El ejercicio 4 habla acerca de los procesos de gestión del talento, y aquí ustedes podrán identificar en qué nivel de madurez se encuentran cada uno de los procesos que componen generalmente un área de gestión del talento en una organización. Posiblemente hay empresas que digan, yo no tengo todos esos componentes, y la intención es que los puedan mapear para que justamente puedan enriquecer aún más esta área de la organización. El ejercicio 5, el tema de rol y responsabilidades. En este caso vamos a hacer una descripción de los cargos más importantes y sensibles en la organización. Esta es otra de las plantillas que facilita la metodología. Seguramente hay empresas que ya cuentan ya estandarizadas en sus empresas, y qué bueno que eso les pueda complementar en algunos elementos que ustedes no estén incorporando o que tengan mejor incorporados como en esos formatos. Y aquellos que pues no lo tienen, porque también tenemos organizaciones que definitivamente no tienen esa identificación de los roles o esos perfiles de acuerdo con estas características, pues que lo puedan incorporar en la organización. Es una plantilla pues que no hace parte como tal de los entregables, pero es casi como un cronograma para la entrega como tal de esos perfiles de los cargos. En el ejercicio 6 vamos a tocar dos temas muy importantes y de cara pues a toda la transformación que ustedes tienen del proceso de trayectoria Mega, hablar de la gestión del cambio y los rasgos de la cultura organizacional. Entonces, para este vamos a utilizar dos modelos, uno asociado a John Kotter a través de la gestión del cambio. Esta herramienta, si bien ya la veníamos utilizando, Sergio le hizo una adecuación a modo de checklist o lista de chequeo para que las organizaciones empiecen a identificar de acuerdo como con un estilo de semáforo cómo se encuentran en cada uno de los pasos para instituir el cambio, y quizás qué acciones también podrían implementar a la hora de establecer el cambio y gestionarlo en la organización. Y en la segunda parte, en el modelo de Denison, con el diagnóstico de cultura organizacional. Entonces, la intención es que ustedes acá coloquen los resultados de acuerdo con ese diagnóstico que se les va a facilitar en la metodología para analizar cómo se encuentran hoy en día con relación a los diferentes estilos de cultura organizacional, de acuerdo con el modelo de Denison. Y aquí complementamos, de acuerdo con la información anterior, cómo es la cultura organizacional con respecto a esos rasgos. Ya les voy a mostrar también un ejemplo para este ejercicio. En el ejercicio 7, el tema de la comunicación, el mapa de la comunicación. Entonces aquí vamos a trabajar también una herramienta orientada a esos principales foros para que puedan de alguna manera comunicar de forma amplia a los diferentes equipos de trabajo los temas más importantes con relación al avance de la Mega y los otros comités que ustedes también consideren importantes para canalizar toda esa información hacia toda la organización. Y para finalizar, entonces aquí ya tenemos
el esquema administrativo. Es muy similar a un bolograma, pero no es un bolograma. Esta es una estructura organizacional donde ustedes van a tener la posibilidad de elaborarla de acuerdo con la estructura actual de la empresa y la estructura proyectada de acuerdo al cumplimiento de la mega. Casi que en esta diapositiva se resume absolutamente todo lo del módulo. Por eso esta diapositiva, y Sergio lo mencionaba, es una de las más importantes para este módulo. Y aquí ya contamos entonces con los anexos, digamos que en el template van a encontrar unos ejemplos del perfil de líder, perfil de equipos de trabajo, del modelo de cultura. Yo ahí en el material de la orientación también les agrego otro. Este es un anexo de cultura organizacional, no hace parte de los entregables, pero aquellas empresas que quieran enriquecer aún más el ejercicio de cultura organizacional lo pueden hacer. Entonces, ese también lo entregamos dentro del material. Y aquí se encuentra pues toda la bibliografía que les había mostrado hace un momentico. Listo, entonces ya me voy a ir entonces para la presentación de la orientación metodológica. Listo, entonces en las preguntas claves, como les mencionaba, es muy importante el paso número 1, antes de abordar la metodología, lean completamente la guía y compártanla, es decir, que ese equipo pues, de trabajo que ustedes están conformando, pues se puedan reunir, sacar el tiempo para conversar sobre estos elementos. Entonces, el módulo propone entonces 8 preguntas asociadas a todas estas elementos de cambio, de cultura y de gestión. Y la primera es, ¿están confirmadas las características o rasgos claves que se quieren para el perfil del líder de la empresa? Acordamos cuáles serán las competencias que quiere la empresa en sus ejecutivos que al tenerlas maduras o al facilitar su maduración agilizarán el avance hacia la mega. Definimos el mapa de acciones que ejecutarán para implementar el cambio, incluyendo la conformación de equipo de apóstoles que lo acompañará en el proceso de transformación y logro de la mega acordada. Identificamos los rasgos de la cultura actual de la empresa y los elementos más importantes a intervenir para asegurar el camino de una transformación que perdure e incluya a los coequiperos y o empleados. Adelantamos y confirmamos el esquema o estructura administrativa actual y la visión preliminar de ajustes requeridos en la misma para armonizar crecimiento, mega retos, estructura. Compartimos expectativas y confirmamos elementos de comunicación en los que se apoyará la empresa para compartir avances, señalar los para qué del cambio y motivar el trabajo con significado. Acordamos e iniciamos trabajos en relación con la gestión del talento, descripción de los cargos, planes de carrera, gestión y maduración de las competencias, planes de desarrollo. Y para finalizar, trabajamos en equipo, compartimos material de la metodología, lecturas y construimos avances dando participación a un equipo de trabajo amplio y logramos avanzar en la construcción de inteligencia colectiva con un grupo de coequiperos clave, con actitud, sensibilidad y compromiso con el futuro de la empresa. Esas serían como las principales preguntas a responder. Aquí traje como relación este mapa que siempre Sergio utiliza en cada uno de los lanzamientos para dar como ese contexto de que esto es un circuito. Cada uno de los elementos que ustedes encuentran aquí se encuentran interconectados y cada uno tiene una razón de ser y un propósito. En el primer módulo es el dónde, en donde ustedes identificaron cuál es el mercado en el que ustedes participan, el entorno, toda la parte de tamaño de mercado, establecer cuáles son esas variables del entorno que les pueden impactar positiva o negativamente en la continuidad y sostenibilidad de la organización. En el módulo 2 empezaron a identificar los para qué de la organización, visto desde el propósito superior de la organización, la construcción de la mega y la propuesta de valor. Sin duda, muchos de ustedes en los espacios de plenaria recibieron retroalimentación sobre esos conceptos y recuerden que esto es un modelo de gestión y una metodología viva, es decir, cada vez que vayamos avanzando, seguramente se van a tener que devolver, hacer ajustes para que esto realmente les quede como ese pegante que
que une todas las partes. Entonces, en ese segundo módulo, en el para qué, importante revisar nuevamente la construcción de ese propósito superior, si la mega realmente es retadora o es un crecimiento más bien orgánico, si mi propuesta de valor realmente le agrega valor al mercado visto desde los atributos y cómo yo puedo apalancar esos atributos con las actividades críticas que voy a desarrollar en el corto, mediano y largo plazo. Y en este módulo es con quién. Es saber si ustedes realmente tienen las personas adecuadas, el talento pertinente, con las competencias adecuadas, con las motivaciones correctas y en los lugares correctos. Por eso este módulo en ocasiones es un poco más sensible para las empresas porque se trata del talento humano, que es casi el corazón de las organizaciones. Entonces aquí vamos a identificar algunos elementos fundamentales para poder jalonar esa mega apalancado de esa propuesta de valor, pero sin las personas adecuadas difícilmente se va a lograr. En el primer ejercicio para el perfil del líder y en el tema de equipos de trabajo, aquí es muy importante cuando ustedes estén haciendo esta construcción del líder, véanlo desde el ser. Sergio hacía una gran mención en el lanzamiento de que las personas no solamente se pueden ver por su experiencia profesional o por sus competencias. Aquí hay un componente muy importante desde el ser para poderse autoliderar. Y cuando ustedes estén creando este perfil de líder, no piensen en un líder de un cargo específico de la empresa. Piénsenlo a nivel global, es decir, ¿cuál es el perfil ideal del líder que debería tener mi organización? Saliéndome un poco del tema de los cargos, del tema de formación profesional, de formación académica, sino que cuál es el perfil de líder, qué realmente es lo que puede inspirar y motivar a las personas para identificar un líder en la organización. Y recordemos que los líderes no solamente son aquellos que ocupan una posición de privilegio en la organización, todas las personas de la compañía pueden ser líderes, seguramente con unos niveles de madurez distintos, pero lo importante es que ustedes puedan concretizar de alguna manera un perfil que sea inspirador, que se conecte con los valores organizacionales, con ese propósito superior de la organización. Por supuesto, con esas competencias organizacionales que espera la empresa y que les puede marcar esa ventaja competitiva, que realmente exista una coherencia con esos comportamientos observables que se esperan de esas personas enmarcados en esos valores organizacionales. Entonces, para este ejercicio, la recomendación es piénsenlo como un líder global, ¿cierto? No como, porque cuando ya ustedes empiezan como a encasillar los perfiles, ya estaríamos hablando de unos perfiles específicos para cargo. Y aquí es que realmente puede movilizar a la organización desde un perfil de líder. Aquí les voy a dejar algunos elementos importantes. Hay 3 niveles de liderazgo, ¿cierto? Y Sergio lo mencionaba también, desde el liderarse a sí mismo para liderar con otros y liderar organizaciones. Entonces aquí ustedes van a encontrar algunos descriptores que les podrían complementar en esa construcción de ese perfil de líder. ¿Listo? Y aquí también les dejamos unos ejemplos. Lo importante es que el perfil de líder sea un tema que inspire, que conecte, que realmente las personas se sientan identificadas con ese perfil que ustedes van a construir. Inclusive, trabajenlo con diferentes personas de la organización. Pregúntenle a las personas de la operación, pregúntenle a las personas administrativas cuáles serían esas características o rasgos de un líder en la organización para que ustedes vayan construyendo de forma colectiva y casi que van a ser como una lluvia de ideas entre todos para que al final puedan construir ese perfil de líder. Entonces aquí tenemos 3 ejemplos. El primero está asociado con el tema del propósito superior, es decir, adherencia como tal a ese propósito superior. En el segundo, en esas X que ustedes ven en rojito, pues ahí sería entonces complementar la parte desde las competencias organizacionales y en el último desde los valores. Pero no se trata de que ustedes cojan estos ejemplos y los apliquen en sus empresas, no, es como un referente para que ustedes puedan tener una idea de cómo podrían crear ese perfil.
Bien, para la segunda parte, en el tema de los equipos de trabajo, entonces la intención es la misma, es decir, no enmarcar el concepto de equipos de trabajo específicamente a un área, sino cuál sería ese perfil de equipos de trabajo, ¿cierto? A nivel organizacional, que también tenga adherencia a sus valores, adherencia con el propósito, Sí, sí, perdón. adherencia, ¿sí? ¿Dejaste de compartir pantalla? No, espérenme un Sí, segundito. sí, sí, sí. Yo Está tampoco la negro, estoy negro, viendo. negro. Ay, no Yo me digan, tampoco la veo. oh por Dios, ahí me cuentan a ver si ya la están viendo. ya se está viendo, Daisy. Listo, Ahora sí. entonces me devuelvo, miren, ¿esto lo alcanzan a ver? No, Sí, ¿o sí? señora. ¿Ese sí? Ah, listo, Sí, vale. sí. Vale, gracias. Listo, entonces esta es la plantilla para el tema de equipos de trabajo, ¿sí? Entonces también no pensar la construcción del equipo de trabajo como, el equipo de contabilidad debe ser así, no, es como organización, cómo nos vemos, ¿cierto? Frente a ese perfil de equipo de trabajo. Y lo que les estaba mencionando, que tenga adherencia a valores, adherencia al propósito, coherencia con el cumplimiento de la mega, adherencia a la propuesta de valor. Para este ejercicio, entonces, también les colocamos un ejemplo que también ustedes podrían quizás tener presente para la construcción. Y hay un ejercicio, ya se los voy a mostrar, para que ustedes lo puedan desarrollar. Entonces, dentro de los estilos de equipos de trabajo existen 3 niveles. Esta diapositiva se lee de abajo hacia arriba. Regularmente las organizaciones comienzan como equipos, con equipos de trabajo convencionales. Ya después el siguiente paso son equipos o compañías en transición, y casi que el ideal de los equipos de trabajo en cualquier organización es que sean de alto desempeño o alto rendimiento. ¿Qué puede pasar? Que ustedes, cuando estén haciendo el ejercicio, identifiquen diferentes comportamientos que los pueden enmarcar en diferentes estilos de equipos de trabajo. Y eso, y eso está bien, ¿cierto? Pero ¿qué es lo importante? Que ustedes identifiquen cuál es el más predominante y qué necesitarían ustedes habilitar en la organización para lograr ser equipos y empresas o organizaciones de alto desempeño. Regularmente las empresas que se encuentran como equipos convencionales son empresas que son como apaga incendios. Todos los días viven, digamos, el afán del día a día, apagando como tal todos los incendios que se puedan presentar. Están enfocados en la supervivencia de la organización, están muy centrados en el resultado financiero. El tema de cultura organizacional, de alguna manera, no está claramente definido. Hay unos temas de jerarquía muy posicionados en la organización, en donde la toma de decisiones es mucho más lenta y difícil, precisamente por esa estructura o ese esquema organizacional. Pero ya cuando las compañías pasan al segundo nivel, que es de transición, entonces ya se supera como esa etapa del temor, ¿cierto? Y ya se está hablando de un tema desde la sostenibilidad para generar confianza. Entonces ahí ya se buscan ser un poco más flexibles en las estructuras organizacionales, ya hay unos sistemas de comunicación mucho más abiertos, ya los colaboradores ya se sienten como con un poco más de libertad para poder desarrollar y operar sus responsabilidades. Y el último nivel, que es casi que el nivel al que todas las organizaciones quisieran llegar, son los equipos y compañías de alto desempeño. Entonces, son equipos que están enmarcados en el tema de la confianza y la sostenibilidad, o sea, ya lo tienen supremamente incorporado en su ADN. Ya el tema de la cultura organizacional está súper posicionado, o sea, el ADN de ese tipo de estilos de equipo de trabajo está supremamente mapeado. Ya hay un tema más generando un tema de alianzas, ¿cierto? De la parte de trabajar colaborativamente. Y ya digamos que los niveles están mucho más asociados al tema del compromiso y la motivación. Para este ejercicio yo quise traerles un ejemplo que me parece interesante del caso
del proyecto Aristóteles que desarrolló Google hace unos años. Este proyecto les permitió a ellos identificar cómo eran sus estilos de equipos internos en la organización. Duraron aproximadamente 5 años implementando este proyecto y se dieron cuenta de varias cosas. La primera es que identificaron más de 250 competencias en toda la organización. Ellos estructuraron grupos de trabajo desde 3 personas hasta 50 personas a nivel mundial. O sea, permearon a toda la organización con este proyecto. Y también se dieron cuenta de esas 5 claves que les permitía o los habilitaba como esos equipos de alto rendimiento. Entonces, la primera hablaba acerca de la seguridad psicológica de los integrantes. Entonces, es decir, que ya no existía el miedo, o sea, ya hay ausencia de miedo porque la persona está confiada en sus capacidades y tiene la posibilidad de compartir ese conocimiento. La confianza como segundo elemento en la persona, pero también en creer en las habilidades de sus compañeros. Entonces, el tema de trabajo en equipo ya no se veía de una forma desarticulada, sino que todo empezaba a sumarse, todas las partes. La estructura y la claridad, y es que cada persona tenía completa claridad de su rol, de sus responsabilidades y de su alcance. Y eso es supremamente importante para desarrollar justamente esos equipos de alto desempeño. El significado, que cada actividad que realizara la persona tiene un nivel de importancia y que cada profesional es responsable también desde el impacto, que es la última, porque digamos el tema era, como el proyecto Aristóteles era sumar todas las partes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es el impacto desde lo que yo hago en mi organización impacta significativamente en esos resultados de la compañía? Y dentro de este proyecto también ellos tienen un tema interno para potencializar aún más las habilidades de sus colaboradores y es con el modelo 80-20. 80% ellos desarrollan como tal sus actividades designadas y un 20% lo dedican a hacer interemprendimientos para Google, que inclusive de esa estrategia muchas de las aplicaciones que nosotros hoy en día utilizamos han salido de ese 20%. Entonces miren cómo las organizaciones pueden aprovechar aún más su talento y potencializarlos más cuando hacen, digamos, este tipo de proyectos al interior. Entonces quise solamente traerlo como a colación, me pareció interesante para esta parte de los equipos de alto desempeño y quizás sería pues chévere si ustedes quisieran hasta de pronto ahondar un poquito más sobre ese proyecto. Bueno, esta es la diapositiva que vamos a utilizar para este ejercicio. La intención es que las diferentes áreas de la organización puedan calificar. Les voy a poner un ejemplo. El área de finanzas o el área financiera. Entonces, en el área financiera somos 4 personas. Cada una de las personas, ahí donde dice coequipero 1, 2, 3, 4, ahí serían como tal las áreas. Entonces, financiero, sistemas, tecnología, innovación, gerencia, administrativo, etcétera. Entonces, volviendo al ejemplo, entonces, en el área financiera somos 4 personas. Cada una de esas personas va a realizar como tal esta lista de chequeo para que identifiquen de 1 a 5 qué tanta adherencia tienen con respecto a esos descriptores. Entonces, aquí tenemos los 3 estilos de equipos de trabajo. Tenemos los equipos de trabajo y empresas convencionales, equipos y empresas de trabajo en transición y equipos y empresas de alto rendimiento y desempeño. Una vez ya ustedes consoliden, digamos que por área, la idea es que puedan consolidar la información por cada una de las áreas y al final van a sacar un promedio total. ¿Eso qué les va a permitir identificar? ¿En qué tipo de equipo o de equipos, porque pueden ustedes tener componentes, ¿cierto? Comportamientos mejor de los 3, pero quizás hay uno que sea preponderante, ¿sí? Y eso les va a permitir a ustedes analizar realmente cómo se encuentran hoy en día como organización. ¿Listo? Entonces, convoquen a las diferentes áreas. La idea es que cada uno de los integrantes de las áreas pueda calificar. Ya después hacen una consolidación por áreas
y después sacan un promedio del total. El total es cómo ustedes se ven como organización frente a ese tipo de equipo de trabajo y empresa. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. ¿Tienen alguna pregunta? Para entonces vamos a utilizar, perdón, les voy a mostrar, espérenme un segundito que esto está aquí. Les voy a mostrar la herramienta para que ustedes lo tengan ahí. Bueno, importante, si hasta de pronto van a incorporar más áreas, entonces aquí ustedes tienen que actualizar como tal la fórmula. ¿Listo? Bueno, seguimos con el segundo punto, o el segundo ejercicio mejor, que habla acerca de las competencias empresariales y las iniciativas estratégicas. Las competencias organizacionales o competencias core son aquellas características organizacionales que todos los colaboradores deben tener. La única diferencia va a radicar en el nivel de madurez que deba tener ese cargo como tal para que la persona pueda desarrollar esa competencia. Aquí la intención entonces es que ustedes definan 5, máximo 6 competencias organizacionales que estén también articuladas dentro del cumplimiento de la propuesta de valor, es decir, yo que necesito habilitar en mi talento para poder honrar esa propuesta de valor y por lo tanto cumplir como tal la mega. Entonces, aquí ustedes las van a definir, pueden inclusive tener competencias blandas o competencias duras, ¿cierto? Eso es válido. Desde las competencias duras, pues todas las que representan el hacer, ¿cierto? Como por ejemplo, el tema del dominio de los idiomas. Otra competencia dura podría ser el desarrollo de productos o el diseño basado en experiencia de usuario o también las competencias blandas que son ya más rasgos interpersonales, ¿cierto? De cada uno de los individuos y de cómo de alguna manera los podría potencializar a través de tener una comunicación asertiva, tener un pensamiento estratégico, el tema de la empatía. Inclusive hoy en día las empresas se están fijando mucho más en ese tipo de competencias blandas. Obviamente las competencias duras también son importantes, pero hay un componente de sensibilidad desde el ser. Entonces, aquí les vamos a dejar algunos ejemplos, ¿cierto? Que ustedes podrían considerar cuando estén desarrollando este ejercicio. Aquí tenemos otro. Y también les voy a dejar un material, ese no está dentro de la metodología, pero yo sé que les va a servir, y es este manual de 120 competencias organizacionales. Aquí inclusive les puede mostrar cómo ustedes podrían elaborar una evaluación por competencias de forma muy sencilla, con unos criterios de acuerdo con el nivel de madurez que requiera la competencia, pues bien sea organizacional, y ese también les sirve para las competencias de cargo. O sea, aquí ustedes podrían tener como las dos opciones. Y también para aquellas organizaciones que no cuenten con una herramienta de evaluación por competencias, también les voy a dejar esta herramienta que es muy práctica. Aquí ustedes van a identificar, estos son pues a modo de ejemplos, pero ahí les puede servir. Entonces, ¿cuál sería como la competencia nuclear? ¿Cuáles serían como esas subcompetencias, por decirlo así, y las definiciones comportamentales? Y en el ejemplo de evaluación, entonces también es una plantilla muy sencillita, ya digamos, ahí ustedes pueden asignar el porcentaje para definir como tal la calificación y obtener como tal esos resultados. Esto pensando en las empresas que quizás no tienen en este momento un modelo de evaluación por competencias. Sin duda es un trabajo que requiere tiempo, pero posiblemente les pueda servir. Y aquellas empresas que ya cuenten con su herramienta de evaluación por competencias, qué bueno que ustedes definan y revisen, actualicen si esas competencias organizacionales que ustedes tienen en la empresa realmente están articuladas. Ya. Si realmente esas competencias están articuladas para
responder a esa propuesta de valor y lograr la mega. Entonces, la metodología les va a facilitar como esa posibilidad de que ustedes puedan revisar si las que tienen hoy en día, así como hicieron con el ejercicio de valores, así como hicieron identificación de nuevas capacidades en los módulos anteriores, pues también aquí es una oportunidad para que lo puedan hacer. Listo. Entonces aquí les puse un ejemplo básico, entonces la definición de las competencias y qué significa como tal esa competencia organizacional para la organización. Y desde el ejercicio de las actividades críticas de la propuesta de valor, entonces aquí retomé el ejemplo de la red de valor de D1. La idea es que ustedes puedan tomar como referencia la plantilla, ¿cierto? Entonces van a colocar cada uno de los atributos que va a acompañar la propuesta de valor junto con sus actividades críticas. Y aquí van a colocar las competencias organizacionales que ustedes definieron en la diapositiva anterior. Con respecto a los pesos, cada organización podrá modificarlos. Si ustedes quieren dejar para cada competencia el 20%, lo pueden hacer. Si quieren añadir una sexta competencia, lo único que tienen que hacer es actualizar el cuadro como tal. Pero esto de los porcentajes sí lo dejamos a criterio de la organización porque posiblemente ustedes, no sé, en el tema de liderazgo, posiblemente que no fuera un 20%, sino un 30%. Para este entonces vamos a utilizar la herramienta, aquí la van a encontrar en orden. Ya los pesos ustedes los pueden modificar. Un tema muy importante, como algunos tendrán que hacer una revisión nuevamente de las actividades críticas, recuerden que las actividades críticas serán los proyectos que ustedes deben de escalonar en el corto, mediano y largo plazo para lograr la mega. Y no son actividades del día a día. Esas actividades, sin duda, ustedes las van a seguir trabajando. Pero recordemos que las actividades críticas son aquellas que me van a generar a mí mayor esfuerzo, ¿sí? Entonces, para que revisen la redacción de cómo las elaboraron en el módulo pasado, y aquí pues ya ustedes pueden traer como esas actualizaciones también. Las calificaciones se van a dar en función de yo cómo necesitaría desarrollar esa competencia, o sea, con qué nivel requiero ese nivel de competencia, no como la tengo hoy, sino yo qué necesito, Entonces, por ejemplo, para la actividad crítica número 1, para este ejemplo, que habla de implementar e innovar redes de distribución, entonces, en el tema de liderazgo, yo qué necesito para poder generar ese tema de innovación de redes de distribución y la parte de alianzas. Entonces, seguramente el liderazgo para mí va a ser muy importante y le voy a colocar una calificación pues alta. La calificación va a ser de 1 a 5. Recuerden que la calificación pues más bajita, el 1, es que esa competencia no va a requerir un mayor nivel de desarrollo o de madurez, y 5 cuando pues necesitaría ser el máximo. Aunque la recomendación que siempre les hemos hecho es ideal dejar siempre muy cerquita al 5, de tal manera que les permita siempre tener como ese gap de mejora, porque ya el día que cumplan ese 5, quizás esa competencia, entonces, ¿qué pasará? ¿Será que la tendrían, pues no sé, que cambiar o reevaluar? Entonces, para que lo tengan ahí presente. Entonces, esta es la tablita. Bueno, un tema muy importante. Cuando ustedes ya realicen pues toda la calificación de la tabla, al final van a encontrar unos porcentajes. Estos porcentajes les van a permitir a ustedes visualizar de forma ordenada cómo van a abordar las competencias. Para este ejemplo, entonces, la competencia que sacó mayor puntuación fue la de obtención de resultados, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tener que centrar mis primeros esfuerzos en cómo obtener ese nivel de madurez con relación a esta competencia para apoyar esas actividades críticas. De allí se pueden desplegar muchísimas estrategias desde este tema de competencias, entonces muy pertinente que desde el área de gestión humana pues puedan tener como tal esta evaluación. ¿Quiénes califican esto? Los diferentes integrantes también del equipo estratégico y de las personas que ustedes también consideren importantes que van a ser parte del desarrollo de las iniciativas estratégicas.
Entonces, también es un ejercicio en donde pueden hacer la calificación individual y ya después hacen un consolidado para que esto les quede, pues obviamente con la perspectiva desde las diferentes áreas de la organización. Que esto no vaya a ser una construcción solamente pues desde la gerencia con otras 2 o 3 personas, sino que ustedes también puedan involucrar otras personas de la organización de cara pues al cumplimiento de la propuesta de valor que les pueda enriquecer aún más el ejercicio. Listo. Bueno. Listo, en el ejercicio 3, entonces, este es uno de los ejercicios nuevos que mencionaba Sergio en la metodología. Para esta herramienta, la intención es que ustedes puedan identificar el talento sensible, estratégico y con potencial de crecimiento. No es lo mismo decir que una persona que está en un cargo estratégico sea estratégica. Y aquí vamos a enmarcar el ejercicio es en la persona, no en el cargo. ¿Qué puede pasar? Que hasta de pronto ustedes identifiquen personas que hoy en día no ocupan cargos estratégicos en la organización, pero ustedes han identificado que esa persona, una persona de la operación, por poner un ejemplo, es una persona que es empática, que tiene buen nivel de relacionamiento, que se preocupa por cumplir con lo establecido en la organización, que es rápida para adaptarse a los cambios, que le gusta estarse preparando constantemente. Seguramente esa es una persona candidata para poder tenerla aquí dentro de este ejercicio. Y seguramente ustedes también van a tener que identificar si las personas que se encuentran hoy en día en los cargos estratégicos realmente son estratégicas o no. Entonces, la invitación de este ejercicio es identificar ese talento que podría ser sensible y estratégico para la organización y también que pudiera tener en algún momento un potencial para crecimiento desde ese plan de carrera que la organización le pueda ofrecer. Los porcentajes de arriba igual pueden ser cambiados, ustedes ya los pueden modificar según como ustedes lo determinen en la organización, y la calificación también es de 1 a 5, siendo 1 una calificación menor, es decir, en donde ese rasgo o esa característica no es tan evidente, y 5 como máxima calificación. Las variables son las que ya están establecidas, los pesos son los que ustedes pueden, los que pueden modificar, el número de colaboradores pueden ser 8 o 10 personas, o inclusive si la organización considera que son más personas, bienvenido. Aquí para el tema de las calificaciones también es muy importante que sea un equipo de 3 o 5 personas más o menos, que puedan también tener la posibilidad de calificar como tal a esas personas. ¿Qué pasa si, no sé, yo soy una persona que soy estratégica y también ocupo un cargo estratégico? Pues yo, digamos que para este ejercicio no me voy a autoevaluar, sino que otras personas de la organización que también puedan ser estratégicas me puedan evaluar a mí directamente. ¿Listo? Aquí les dejé como tal, bueno, un ejemplo, aquí simplemente ustedes colocan el nombre de ese coequipero, ¿cierto? Para poder hacer como tal las calificaciones que les va a permitir identificar en estos casos. Esta mañana hablaban, por ejemplo, de los casos en donde son cargos que ya no tienen, digamos, mayor crecimiento, es decir, el gerente general, ¿cierto? Digamos que de aquí de gerente general hacia arriba, pues a no ser que exista otro cargo como presidente o CEO, pero supongamos que fuera el último cargo al que una persona pudiera aspirar en la organización. Entonces, más que esa persona, es identificar qué otras personas, particularmente para este ejercicio, podrían ser susceptibles para construir ese camino de crecimiento, ¿sí? Es decir, cuáles personas de la organización, inclusive a través de un plan de carrera, me permitirían empezar a formarlas para que vayan escalando en la organización.
Entonces ahí ustedes van a colocar como tal el nombre como tal de esas personas, cuántos años lleva en la empresa, cuál es el cargo actual y cuáles serían las posibles promociones dentro de esa proyección para ese talento, ¿cierto? Recuerden que aquí estamos hablando es de personas, no de cargos. Entonces, no sé, tenemos una persona en inventarios, esta persona realmente se ha convertido o es una persona estratégica para la organización de acuerdo con ese análisis que ha hecho y posiblemente tengamos la posibilidad de proyectarlo, ¿cierto? A otros cargos de la organización. Para eso es muy conveniente que se pueda crear un plan de carrera. Aquí no lo vamos a ver, pues obviamente en detalle, es algo que dentro de las herramientas que ustedes podrían utilizar precisamente para poderlo incorporar. Dentro del plan de carrera, pues algunos elementos quizás que ustedes puedan tener en cuenta y hay unos beneficios de parte y parte. Hay organizaciones en donde quizás el tema de rotación es muy alto y justamente un plan de carrera, cuando hay ese tipo de necesidades en la organización en donde definitivamente se pueda formar a una persona o inclusive esos posibles sucesores, bien sea desde los directores o desde la gerencia, que los vayan formando, es un beneficio para la retención del talento, porque la persona de alguna manera se va a sentir comprometida y de alguna manera reconoce que la organización también valora lo que está haciendo para la empresa. Todo el tema de mejoramiento de marca empleadora para las organizaciones, el tema de la fidelización de los equipos de trabajo, la parte, por supuesto, de reducción de los costos también para la organización, pero también los beneficios que pueden tener el colaborador frente a la estabilidad laboral, frente a su crecimiento profesional y personal, bueno, entre otros elementos. Entonces, inclusive en la estructura organizacional que ustedes van a hacer al final, se van a dar cuenta también de ese tipo de cambios que puede tener la estructura y quizás ya ustedes puedan ir empezando a mapear esas personas que podrían ser claves para la construcción de ese nuevo esquema administrativo. Hasta ahí vamos bien. ¿Tienen alguna pregunta? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, si no veo ¿Sí? manos levantadas ni preguntas Listo. en el chat. Listo, vale, Cristian, gracias. Bueno, con relación al ejercicio 4, con respecto a los procesos de gestión del talento, este ejercicio les va a facilitar a las organizaciones de alguna manera identificar cuáles son los principales procesos que existen en un área de gestión humana. Regularmente las empresas dicen, gestión humana es el que paga la nómina, paga para fiscales, paga incapacidades y no más. Y realmente el área de gestión humana es un proceso estratégico para la organización y aún más para toda la transformación de cara al cumplimiento de la mega. Entonces, en este ejercicio les va a permitir a aquellas empresas que ya cuentan con un departamento o un proceso de gestión humana muy bien desarrollado, quizás hacer como una lista de chequeo de cómo se encuentran frente a estas diferentes variables. Y aquellos que definitivamente digan, no, yo ni siquiera tengo un tema de planeación o un tema de reconocimiento o evaluación, esto es una oportunidad para que ustedes empiecen a identificar esos elementos para poder fortalecer aún más ese proceso de gestión humana. Entonces, aquí la calificación también va a ser de 1 a 5, siendo 1 la calificación de menor grado de madurez y 5 el mayor grado de madurez. Y tenemos 4 variables en este caso. La estandarización del proceso, es decir, si yo ya tengo protocolos, si yo ya tengo manuales definidos para poder desarrollar el tema de planeación en la parte de atracción, incorporación, evaluación, etcétera. Si ese proceso cuenta o no con herramientas de carácter tecnológico. Entonces, si cada uno de los procesos cuenta con herramientas de carácter tecnológico. Entonces, no, que todavía lo utilizamos pues muy manualmente el tema de Excel.
pero posiblemente se pueda potencializar aún más esa herramienta o inclusive migrando a otros aplicativos que les permita y sea mucho más fácil la gestión de ese proceso como tal. Si hay indicadores asociados a los diferentes procesos de gestión del talento. Y por último, el grado de experiencia de las personas del talento humano. Entonces, si realmente esas personas, no importa si es una, si son dos, si son tres o si son más, están con las competencias adecuadas, están capacitadas, están empoderadas, cuentan con la experiencia para poder desarrollar su labor. Entonces, eso de aquí les van a salir inclusive acciones de mejora que les permitan fortalecer aún más el proceso de gestión humana. Y para este, pues también tenemos la herramienta en Excel, que sería como tal esta. Perdón, un segundito, esta. Aquí está. Entonces, simplemente es realizar como tal las calificaciones. Listo. Bueno, en el ejercicio 5, en el tema de rol, responsabilidades y descripción de los cargos, yo les mencionaba al inicio que posiblemente hayan empresas que ya tienen definidas estos perfiles en sus empresas, pero posiblemente hay otras que no lo tienen. Entonces, es una oportunidad para aquellas que no tengan esta herramienta que lo puedan incorporar en su organización y aquellas que ya lo tengan establecido, más allá de cambiar el formato. La intención es que ustedes puedan identificar de estos elementos que propone esta herramienta, cuáles no tienen, para que lo puedan adoptar a esa herramienta que ustedes tienen. De cara al ejercicio, la idea es que ustedes inicien o sea, esto se va a dar como en dos fases. La primera es que tomen inicialmente los cargos que son estratégicos en la organización. Muy importante que afinen esas expectativas con la persona que está actualmente desempeñando ese cargo. ¿Qué ha sucedido cuando las empresas hacen este ejercicio? O que la persona realmente sí tiene claridad de su rol, de sus responsabilidades, de su alcance, o definitivamente tiene asignadas otras actividades que no hacen parte de su cargo o no tiene claridad realmente de lo que debe hacer. Entonces, este ejercicio les va a permitir inclusive hacer una actualización de esos perfiles y muy enmarcados con el tema de la mega, ¿cierto? Porque seguramente los perfiles que ustedes tienen construidos ya llevan bastante tiempo y posiblemente tengan que hacer algunos ajustes. Entonces, este ejercicio primero es hacerlo con los cargos estratégicos como en esta primera fase. Y en una segunda fase, la intención es que lo puedan hacer a nivel compañía, es decir, los demás cargos que hagan parte de la organización. Para la presentación en las plenarias, si ustedes se dan cuenta, pues es un formato con bastante información. Pueden presentar uno o dos cargos de los que ustedes hayan desarrollado, pero sí es muy importante que igual realicen los demás de manera interna. Aquí les vamos a dejar igual un ejemplo para que ustedes lo puedan visualizar. Aquí está todo diligenciado, bueno, a excepción del tema de las competencias organizacionales, pero les puede dar una idea quizás con respecto a los parámetros que se proponen. Y aquí en esta parte, perdón un segundito, aquí en el tema de madurez de competencias empresariales requeridas, es colocar la información de las competencias organizacionales que ustedes hayan definido. ¿Qué pasa para las empresas que no cuentan con el modelo por competencias o que no han hecho una evaluación? Como les decía, ahí van a encontrar una herramienta práctica muy sencilla. Seguramente este trabajo hay que dedicarle también tiempo y quizás la ayuda de un experto en ocasiones para que les ayude a construir esta herramienta que sea la más adecuada para la empresa. Pero como un punto de partida, yo creo que les podría servir para que ustedes más o menos vayan construyendo esta información. Y para aquellos que ya cuenten con evaluación por competencias, sería muy bueno que nos contaran si esos resultados fueron producto del desarrollo de este módulo o ya habían aplicado anteriormente la encuesta de los colaboradores. En fin,
Bueno, este formatico no hace parte de los entregables, es un tema más interno para que ustedes vayan consolidando la información de esos cargos. La idea es que pues asignen como tal unas fechas, ¿cierto? Para ir consolidando toda esta información en una primera y una pues segunda fase como tal. Listo. Vamos a entrar al tema de la gestión del cambio y los rasgos de la cultura organizacional. Para este ejercicio, para estos dos ejercicios, vamos a utilizar dos metodologías. La primera es la de John Kotter, del modelo de gestión del cambio. Esta herramienta nosotros ya la utilizábamos, pero Sergio igual le hizo una mejora. Es decir, anteriormente las organizaciones en cada uno de los pasos debía identificar algunas acciones con relación a la gestión del cambio. Sin embargo, en este se propone como una lista de chequeo básico en donde cada una de las organizaciones va a empezar como a colocar como ese semáforo. Es decir, lo que yo ya tengo plenamente identificado, lo voy a colocar en verde. Lo que tengo en un nivel medio será en un color amarillo y lo que definitivamente no he contemplado en el momento será rojo. Esto les va a permitir a ustedes de alguna manera tener un foco, ¿cierto? Centrarse en aquellas acciones que ustedes saben que son importantes a desarrollar y que de aquí, o sea, con toda seguridad, se va a desplegar un plan para la gestión del cambio y pensando en la transformación de la organización para establecer la mega. Entonces, el paso número 1 es que ustedes con ese equipo ampliado puedan empezar a calificar cada una de estas variables y esto les va a generar como ese diagnóstico inicial de cómo ustedes se encuentran frente a la gestión del cambio. Una recomendación también muy importante, que ustedes también empiecen a pensar en acciones, que no solamente lo dejen como en que también estamos en este elemento, ¿no? Sino que ustedes puedan decir, ok, para crear sensación de urgencia, ¿qué necesitamos implementar? Yo les voy a mostrar a continuación como los diferentes pasos un poquito más desagregados para aterrizar un poco más los conceptos y quizás eso les pueda ayudar también para que ustedes vayan pensando en esas estrategias de cara a la gestión del cambio como tal. Entonces, para la gestión del cambio, Sergio mostraba esta diapositiva en donde es muy importante empezar con el cambio desde la persona para llegar a un cambio colectivo, entendiendo que ese cambio personal tiene dos componentes, desde la personalidad y el carácter visto desde los comportamientos y actitudes de las personas. Y cómo yo puedo empezar a transformar esos comportamientos para que realmente se articulen con ese cambio colectivo enmarcado en la cultura organizacional y en esas estructuras de comportamiento colectivo. Entonces, es muy importante que a la hora de pensar en el cambio, siempre hay que pensar primero en las personas, cómo yo voy a abordar a las personas desde sus creencias, desde sus miedos, desde sus dificultades, desde sus temores, para que el cambio no les vaya pues, a pegar duro. Sin duda, pues a todos el cambio nos afecta, ¿cierto? Pero hay personas que quizás sean mucho más sensibles que otras y hay que generar esos espacios de sensibilización para generar esa motivación, para realmente afinar esas expectativas, para realmente entender qué es lo que está sucediendo en la organización. En la gestión del cambio, entonces, John Kotter propone dentro de sus 8 pasos como 3 elementos que los podemos visualizar de la siguiente manera. En los 3 primeros pasos es crear ese clima para el cambio, ¿cierto? Generar esas conversaciones en donde las personas sientan esa confianza de conversar, de entender el porqué del cambio, del por qué hay una sensación de urgencia, del por qué es importante cambiar, cuáles son los beneficios del cambio y cuáles serían como esos riesgos de no cambiar. En los 3 siguientes puntos es comprometer y habilitar a toda la organización, y aquí hay un tema muy importante y es el componente de la comunicación, que ahorita lo vamos a ver. Y los últimos 2 hacen referencia a mantener
a implementar y a mantener esa transformación de la gestión del cambio en la organización, es decir, que no se vaya a perder el ritmo. Entonces, en el primer paso, cuando hablamos del sentido de crear sensación de urgencia, ustedes de alguna manera ya han generado una sensación de urgencia en la organización. El simple hecho de que estén en trayectoria Mega, eso los invita a que desean que sus organizaciones sean transformadas. Y para esto, inclusive ya en el módulo 1 lo vimos, ¿cierto? Visto desde el análisis del entorno, cómo esas variables les pueden impactar a ustedes positiva o negativamente, qué elementos son importantes a fortalecer en la organización, el por qué es importante cambiar, el por qué es importante darle un giro inclusive a los esquemas, a los procesos para entender el porqué del cambio. Y Kotter menciona algo muy importante y es que para garantizar el éxito del cambio en una organización, como mínimo se debe intervenir el 75% del personal. No solamente eso, por eso nosotros hemos sido como tan insistentes en que esto debe permear a toda la organización y que ustedes de alguna manera habiliten a las diferentes áreas para que empiecen a descargar toda esa información de Mega y no que llegue un momento en donde la empresa va a hacer el lanzamiento de la Mega y nadie tenga idea de lo que significa. En el paso 2 es formar una coalición poderosa, o casi como lo denomina Sergio, los apóstoles. Esa coalición poderosa debe contener diferentes líderes de la organización. Y volvemos al primer punto, y es el ser el líder no significa que la persona esté en una posición específica estratégica en la organización. Todas las personas que ustedes consideren que son líderes innatos, los pueden empezar digamos que a capacitar o inclusive a involucrar en este proceso de la gestión del cambio. Sin duda hay un equipo que sería el directivo, ¿cierto? Que es el que va de alguna manera a darle línea a toda la estrategia de gestión del cambio, pero es muy importante que ustedes empiecen a identificar esas personas que van a hacer esa coalición poderosa, esos aliados que ustedes van a poder tener, inclusive hasta personas o de los stakeholders que puedan ser externos a la organización que les puedan agregar valor en esta transformación. En el paso 3 hablamos de crear una visión para el cambio. Entonces, aquí ustedes han trabajado también planteamientos en los módulos anteriores, desde la revisión de los valores organizacionales, desde la construcción del propósito superior de la compañía, desde la construcción de la Mega, desde la construcción de la propuesta de valor. Entonces, es muy importante que se genere una visión única para el tema del cambio, que no se vea un tema desagregado o que la Mega se vea por allá como algo gaseoso por allá que nadie puede ver ni alcanzar, sino que realmente esas conversaciones se empiecen a dar. Hay factores muy importantes para la sensibilización de las personas, entonces qué bueno que ustedes puedan, inclusive eso va muy encaminado también con el paso 4, que es comunicar esa visión, en este caso el tema de la Mega, y es generar esos espacios de conversación con las personas. Tomémonos un café o tomémonos un café con la gerencia o diferentes espacios de conversación donde todas las personas puedan de alguna manera participar de forma activa para generar esa visión colectiva que se busca en la organización. Y dentro de la comunicación de la Mega también hay otras herramientas asociadas que ustedes podrían considerar para que ese mensaje realmente sea pertinente y que les llegue a las personas que le deben llegar en el momento que le debe llegar. Entonces, hay técnicas como la parte de endomarketing y es entender el análisis interno de cómo yo tengo mis diferentes grupos objetivos también dentro de la empresa, porque yo a unas áreas le puedo hablar a través de medios digitales, pero seguramente a los que están en la operación, no sé, en la fábrica, quizás el medio de comunicación va a ser una cartelera, ¿cierto? Entonces, qué bueno que ustedes puedan entender cómo realmente hacer un tema de endomarketing al interior de la organización para entender cómo se movilizan esos grupos al interior de la organización, cómo mi mensaje puede influir a nivel general, llegándoles de diferentes maneras a las personas.
para que exista una mejor relación y bienestar en la parte interna, para que genere mayor motivación, para que las personas realmente entiendan cuál es ese propósito por el cual están, digamos que trabajando día a día la organización, que entiendan en palabras muy sencillas cuál es el cumplimiento o ese propósito como tal de la mega. Otras técnicas, el tema de storytelling también funciona. Es una estrategia que puede conectar incluso a través de contar historias de cómo inclusive la organización se está retando a llegar a la mega. Nosotros hemos tenido muchos casos de empresas que lo han hecho. A mí me gusta pues nombrar un caso que tuvimos de una empresa participante y el gerente creó una historia alrededor de navegar en un barco para llegar a una isla, a Bora Bora. Entonces, él empezó a relatar absolutamente todo, cómo a través de esa historia las personas iban a llegar a la mega y cómo todos estaban montados en el barco. Entonces, eso puede generar una conexión importante con las personas. Y hay un tema muy importante también, es ponerle un nombre a la mega, que realmente sea algo que motive, que genere mayor recordación, algo que realmente inspire. Hay organizaciones inclusive que pues brandean los puestos de trabajo o en sus comunicaciones internas ya tienen muy bien identificado estos elementos que les permiten a las personas visualizar ese tema de la mega. Entonces es otra herramienta de comunicación muy potente que ustedes puedan utilizar para inspirar ese día a día y no solamente que se haga un tema de lanzamiento de estrategia y hasta ahí llegó y nadie supo después qué pasó con la mega, ¿cierto? O que ese concepto quede como desarticulado. En la parte de eliminación de obstáculos, en el paso 5, entonces es muy importante identificar qué personas quizás no son tan receptivas al cambio, de tal manera que con esas personas ustedes también puedan hacer un trabajo especial para que entiendan el porqué del cambio y que esas personas se vinculen al cambio. También es muy importante establecer, y este también va muy unido con el paso 6, que es como celebrar esas victorias tempranas, y es empezar a identificar cuáles son esas posibles barreras que me puedan estar limitando a mí el cambio para yo poder hacer correctivos. Y también visto desde el reconocimiento a los colaboradores. No solamente estamos hablando de un reconocimiento, sino cómo yo puedo reconocer la labor de cualquier persona en mi organización, inclusive exponiéndolo con una carta de felicitación o a través de un reconocimiento especial que le quiera hacer la empresa. No todo es dinero. Muchas veces el tema emocional a veces significa más para las personas, el ser reconocido, el que una persona que se sintiera invisible en la organización, que realmente le den un reconocimiento público, eso a veces llena mucho más que el tema económico. Y con esas personas que quizás exista un trabajo especial, bien porque son difíciles para adaptarse al cambio, entonces hay que entender por qué no entienden la necesidad del cambio, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus miedos, y de esa manera poderlos involucrar, inclusive como gestores del cambio. Casi que ustedes podrían crear como un semillero de gestores del cambio, de tal manera que eso también permita generar esos relevos que se puedan presentar a lo largo de la implementación del cambio. En asegurar esos triunfos a corto plazo es casi como esos mangos bajitos, en donde la intención es que ustedes puedan celebrar cualquier tipo de triunfo que tenga la organización, por pequeño que sea. Eso va a mantener muy motivado y conectadas a las personas frente al cumplimiento, porque se van a dar cuenta que lo que están haciendo sí está funcionando. No hay nada pues más complejo cuando quizás las cosas van muy bien y no se le comunican a las personas. Entonces, quizás ahí no se está dando un reconocimiento importante al esfuerzo que cada una de las personas como organización están haciendo. También dentro de ese alcanzar esos mangos bajitos es estar, por supuesto, haciendo un monitoreo constante de la estrategia
para garantizar que así como se ha venido cumpliendo, pues lo podamos hacer de manera aún más efectiva. Un ejemplo gráfico que un día utilizó una empresa para esto fue colocar un termómetro y cada vez que cumplían una meta, el termómetro iba subiendo y eso generaba como mayor motivación, mayor recordación en los colaboradores. Entonces es muy importante que ustedes en ese plan de comunicación para la gestión del cambio aseguren que esos triunfos realmente sean conocidos por toda la organización. En el paso 7, entonces, hablar sobre la construcción sobre el cambio es empezar o estar constantemente mejor monitoreando después de cada victoria qué salió bien, qué se necesita mejorar, cuáles otras metas podemos definir. Hay organizaciones quizás que pueden implementar metodologías como el modelo Kaizen o la metodología PHBA, entre otras, para que de alguna manera esas estrategias se mantengan vigentes y cada vez se vayan sumando también más personas a la gestión del cambio. Y para finalizar, anclar el cambio en la cultura organizacional. Esto hace parte de la cultura corporativa de la empresa y es un elemento fundamental para que todo lo anterior que se ha venido trabajando no se vaya a caer. Yo les mencionaba acerca de los semilleros del cambio. ¿Por qué? Porque puede pasar que esas personas que ya llevan bastante tiempo en la organización, quizás se retiran por jubilación o porque deciden, no sé, irse para otra empresa. ¿Y qué va a pasar con el cambio? Ahí no puede morir el cambio. Entonces, por eso es muy importante que empiecen a formar personas que puedan ser ese relevo generacional para la gestión del cambio y que pues todo el esfuerzo que ustedes van a implementar a lo largo de todo el proceso de trayectoria Mega, y no lo hablo puntualmente del proceso que tenemos con ustedes en este momento, sino todo lo que viene hacia futuro para la organización, pues no se les vaya a derrumbar. Entonces quería dejarles como este contexto de los 8 pasos de Kotter para que pues tuvieran un poquito más de claridad, y qué bueno sería que más allá que ustedes hagan esa lista de chequeo, empiecen a pensar qué acciones voy a relacionar con esos pasos de la gestión del cambio. Listo. En el tema de cultura organizacional, entonces aquí pasamos al modelo de Denison. Para este, entonces, vamos a utilizar el archivo de Excel que ya se llama Rasgos de Cultura Empresarial. En total son 45 preguntas, cada una relacionada con el cuadrante de cultura a calificar. Cuando hablamos de cultura, aquí la cultura no son dos personas nomás. Lo importante es que ustedes puedan involucrar la mayor cantidad de personas, porque la cultura lo hacen todos los colaboradores. Entonces, qué bueno que ustedes puedan incluir un número importante de personas, dependiendo, por supuesto, del número de colaboradores que tengan las empresas. Inclusive, si son más de 20, agregar los coequiperos que ustedes consideren pues más importantes, ¿cierto? Para realizar como tal las calificaciones. La calificación va a ser de 1 a 5, siendo 1 cuando ese descriptor de la cultura no lo tengo asociado dentro de mi cultura organizacional, y 5 cuando sí. Ya al final, cuando ustedes ya hayan realizado la calificación, esta gráfica se va alimentando automáticamente. La idea es que ustedes no la modifiquen porque eso ya tiene una fórmula para poder calcular los porcentajes, y aquí en esta gráfica este diamante se va a empezar a mover. En la medida que ustedes vayan respondiendo, ya se va moviendo de acuerdo con el nivel de adherencia, dependiendo del tipo de cultura en la cual esté enmarcada la organización. Entonces, en lo importante es que ustedes coloquen el resultado como tal, y ya ustedes pues nos dan como un resumen, ¿cierto? Como una diapositiva de conclusiones o unos comentarios que les permitió identificar en este ejercicio como tal, en dónde se encuentran más identificados, cuáles fueron como los rasgos con mayor relevancia, qué elementos ustedes consideran que son importantes trabajar dependiendo de cada una de las variables.
Para este, entonces, adicional a ese ejercicio del diagnóstico de cultura, en este ustedes van a identificar cuáles son los rasgos principales de la cultura hoy en día de la organización. Para esto quisiera primero pues explicarles un poquito el modelo de Denison para ya después mostrarles como tal un ejemplo para facilitarles como tal el desarrollo. Entonces, el modelo de cultura cuenta con dos puntos de vista, uno interno, otro externo y dos variables, una flexible y una estable. Dependiendo del cuadrante, la organización podrá tener mayor o menor adherencia a los diferentes componentes de cada cuadrante. Entonces, para el primero, cuando hablamos del cuadrante de la adaptabilidad, este es un cuadrante que se encuentra en un punto de vista externo, pero que debe ser flexible. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tan adaptable es una organización frente a los elementos del entorno? ¿Qué tan fácil es para una organización desde el aprendizaje organizacional interpretar esas señales del entorno, estar monitoreando permanentemente el entorno, tener una disciplina de lectura del entorno que le permita tomar unas decisiones de forma acertada? Eso lo veíamos en el módulo 1, por ejemplo, en el tema del análisis de las fuerzas competitivas que ustedes identificaron, y no solamente ese, casi pues todas las herramientas que ustedes, que es entender, ¿será que nosotros somos flexibles para adaptarnos de forma rápida de lo que necesita realmente el mercado? ¿Realmente estamos escuchando de forma adecuada al mercado o somos un poquito inflexibles en esa parte y nos cuesta, por ejemplo, tener un enfoque en el cliente? Sergio pues da un ejemplo que al final no conocía a los clientes como tal. Entonces, es importante que se identifique ¿qué tan ágil yo soy para adaptarme a esos cambios del entorno desde el aprendizaje organizacional? ¿Qué tanto enfoque puedo tener yo orientado a los clientes y cómo yo puedo gestionar ese cambio en la organización de acuerdo con esa interpretación del entorno que me permita reaccionar de forma rápida para tomar decisiones que impacten a mi organización? El segundo cuadrante es también un cuadrante externo, pero es estable. Y este está conformado por todo el planteamiento estratégico de la organización. ¿Por qué debe ser estable? Porque una organización, si bien en el tema de metas o de planteamientos estratégicos pueden ser susceptibles a algunos cambios, no quiere decir que yo todos los días voy a cambiar la misión de mi negocio o mi propósito superior o el planteamiento de la mega. Quizás yo pueda hacer algunos cambios, pero esos cambios no deben ser tan caóticos porque de alguna manera eso va a generar un conflicto en la organización y no va a tener una claridad de ese direccionamiento estratégico en el largo plazo de la organización. Entonces, en este cuadrante es con relación a la dirección e intención estratégica, si realmente hay claridad y estabilidad de cómo esos planteamientos vistos desde el largo plazo como un elemento externo para la organización, pues me impactan, ¿cierto? Si yo sé hacia dónde va mi organización, si tengo claridad o no de las metas, objetivos, del tema de la mega y el propósito superior de la organización. En el componente interno, entonces aquí tenemos la variable de consistencia y esto tiene que ver o estar asociado mejor a los modelos de operación de las organizaciones. Es qué tanta coordinación e integración yo tengo con los diferentes procesos de mi organización que me permitan garantizar el éxito de esos objetivos. ¿Qué tan estable es la gestión de los acuerdos con las diferentes políticas, con los diferentes lineamientos que tenga la organización y qué tan fácil es conciliar entre las diferentes áreas para tomar decisiones de forma acertada? Y el tema con respecto a la adherencia de los valores organizacionales. Eso debe ser un tema estable. Si bien ustedes hicieron un ejercicio del tema de valores organizacionales, muchos los actualizaron, entonces esos planteamientos deben ser estables, deben perdurar en el tiempo, ¿cierto? Y son componentes internos de la organización.
y que exista esa adherencia como esas características o esos comportamientos que podemos observar en los diferentes colaboradores. Y el último cuadrante también es un cuadrante interno, pero es flexible. Y este tiene que ver con la participación o el involucramiento del talento humano. Es decir, qué tan flexible es la organización frente a los procesos de desarrollo de los colaboradores, orientado al tema de competencias organizacionales, al tema de empoderamiento. Qué tanto se trabaja en equipo de trabajo y si las personas realmente se encuentran habilitadas o no para poder desarrollar de manera adecuada el tema de trabajo en equipo. Entonces, este modelo les va a permitir identificar hoy en día cómo es la cultura organizacional de la empresa y en cuáles elementos quizás ustedes podrían trabajar. Les voy a dejar este ejemplo. Entonces, en la gráfica que ustedes deben de diligenciar, una vez hayan desarrollado como tal el diagnóstico, la intención es que ustedes puedan identificar en cada uno de los cuadrantes y en cada una de las variables cómo se encuentra hoy en día la cultura organizacional. Por ejemplo, en el cuadrante de enfoque externo estable, en la parte de misión, en mega y propuesta de valor. Entonces, no sé, no teníamos una mega definida. Eso es una realidad de la organización. O se tenía una propuesta de valor, pero estaba desactualizada, o no contábamos con propuesta de valor. Desde el tema de adaptabilidad, entonces no existe una disciplina y monitoreo de constante del entorno, o desconocemos el impacto de la inteligencia artificial y la robotización para nuestro negocio. Obviamente, pues cada uno lo aplicará dependiendo de su organización. O en el tema de involucramiento, en la parte del empoderamiento. La mayoría de los empleados se involucran de forma activa en su trabajo. O las decisiones no se pueden tomar por falta de información, o para la toma de decisiones dependemos siempre de la gerencia, ¿sí? Entonces, esta es una radiografía que les va a permitir crear un plan interno. Seguramente en el módulo 4 lo vamos a retomar desde el tema de la cultura para que ustedes empiecen a hacer una comparación de cómo nos encontramos hoy en día frente a nuestra cultura organizacional y cuáles son esos rasgos que queremos transformar de cara al cumplimiento de la mega. Y de allí se van a desplegar con toda seguridad diferentes estrategias. Hasta ahí vamos bien. ¿Tienen alguna pregunta? No, Daisy, no hay manos levantadas ni preguntas en el chat. Listo, ok, vale. Aquí está el otro ejemplo que Sergio dejó también en el material del módulo, también para que ustedes lo puedan revisar. Y bueno, ya casi vamos a terminar. Entonces, en el mapa y acciones de la comunicación, como lo mencionábamos hace un momento desde la gestión del cambio, es muy importante que ustedes puedan establecer un mapa de comunicación que les permita visualizar de forma adecuada la comunicación interna en la organización. En la parte de foros, aquí les voy a mostrar de una vez el ejemplo. Entonces, cuando hablamos de foros, es esa reunión estratégica de la compañía, ¿cierto? Entonces, bien sea la junta directiva o inclusive el grupo mega, ¿cierto? O el grupo primario de gerencia. Y aquí es muy importante, digamos que separar lo que son las reuniones rutinarias, ¿cierto? Con estos temas, pues también que son de carácter estratégico. En estos comités o en estos foros, ustedes van a poder establecer de forma ordenada cuáles serán los principales, qué personas ustedes van a involucrar desde el público objetivo, los temas de la agenda, la frecuencia y los medios. Con toda seguridad, puede que ustedes digan, bueno, este cuadrito no sé qué tanto lo podamos aplicar, pero cuando ya ustedes empiezan a identificar esos elementos, con toda seguridad les va a ayudar muchísimo y más para empezar a comunicar todos los cambios que vienen en la organización, pues de cara al planteamiento como tal de la mega.
Aquí les dejo algunos elementos también importantes a tener en cuenta para difundir el tema de comunicación, ¿cierto? Y cómo hacerla mucho más efectiva en las organizaciones. Y para finalizar, tenemos el esquema administrativo. Muchos dirán, esto es otra red de valor, otro holograma, es parecido, pero la idea es que este es un esquema actual de cómo, cómo está la organización y la estructura futura de acuerdo al logro de la mega. ¿Por qué no se maneja una estructura jerárquica? La idea es que estos sean modelos de colaboración, en donde todas las personas y obviamente los cargos que se puedan crear, pues hagan parte de esa red de confianza, en donde no hay una jerarquía específica, ¿cierto? Sino que todos contribuyen bajo ese mismo propósito. Algunos elementos importantes para que ustedes tengan en cuenta. Voy a pasar aquí a esta. Entonces, primero, estas competencias que ustedes ven acá, inclusive, bueno, también están acá, son de ejemplo. Entonces, para que por favor las actualicen por las competencias organizacionales que ustedes previamente han definido, porque a veces nos llegan con el ejercicio calificando esas competencias y pues las de la empresa son otras. Entonces, bueno, recomendación 1. ¿Qué van a encontrar ustedes? Van a encontrar cuál es la estructura actual, digamos que los cargos que no tienen como tal un año específico son esos cargos que tienen actualmente. Y tenemos los cargos futuros, son aquellos que de acuerdo con el horizonte en tiempo que ustedes han determinado para la mega, ustedes van a estimar. Acá no es un tema de que sí o sí en tal año, pues puede que sí o puede que no, ¿cierto? Entonces es una estimación, una proyección de lo que ustedes necesitan como organización para lograr la mega. Entonces, no sé, en 2024 necesitamos abrir un área para el tema de internacionalización o innovación y desarrollo o mercadeo o comercial, etcétera. Listo, entonces ahí donde están los años, obviamente ustedes esto lo pueden ir modificando según la estructura que ustedes tengan actual y proyectada, incluirle más cargos o quizá la estructura sea un poco más pequeña, pero es muy importante que vayan pensando en esos cargos futuros. Las X en negro son las principales responsabilidades del cargo. Pueden ser 3, 4 máximo. ¿Listo? Y las X en rojo son los indicadores que van a medir como tal ese cargo. Los cargos que están señalados en rojo son los cargos estratégicos que ustedes consideren fundamentales en la organización. Y con respecto a la evaluación por competencias, miren que acá van a encontrar dos calificaciones. La calificación de abajo es la calificación actual de cómo se encuentra la persona que está ocupando el cargo en este momento. Y la calificación de arriba es la calificación deseada, es decir, cuál sería el nivel de madurez para el cargo, ejemplo, líder de compras y de cartera, ¿cierto? Entonces, aquí es muy importante si pueden, y sería muy bueno que puedan hacer esas evaluaciones como en una primera fase, ¿cierto? Seguramente el tema de evaluación por competencias, como les mencionaba hace un rato, requiera de una intervención un poco más a profundidad. Pero esto les va a permitir identificar en qué nivel de madurez se puede encontrar esa persona y en qué nivel de madurez debería estar. ¿De acuerdo? Para que ustedes internamente ya desde gestión humana puedan afinar como tal esos planes asociados a la mejora de esas competencias organizacionales. Aquí dejamos como un sistema de calificación para las empresas que ya cuentan con su evaluación por competencias, podrían utilizar el que ustedes ya tienen para identificar el tema de madurez, y para aquellas que no, este les puede servir también complementado con el archivo Excel que les mencionaba hace también un ratico. Entonces, todo lo que esté sobresaliente, que es el color verde, debería estar superior al 85%.
Lo que es superior, el azul, debería estar entre 71% y 84%. Una competencia medio, que es el color amarillo, entre un 61% y un 70%. Y el color rojo, que es que se encuentra abajo en ese nivel de madurez, sería inferior al 60%. Ya con esto, entonces, daríamos por finalizado como tal este espacio de orientación metodológica. No sé si tengan alguna pregunta. Yo sé que mientras que ustedes irán desarrollando el ejercicio, irán saliendo las preguntas. Espero haber sido pues lo más clara posible dentro del contenido que les entregamos el día de hoy. Bueno, no sé si hasta de pronto quieran hacer algún comentario. Los mentores que hasta de pronto están conectados en la tarde de hoy, si quieren quizás hacerle alguna recomendación también a las empresas. Daisy, Luis Fernando. El señor Luis tiene la mano Luis, levantada, dice. adelante, buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás? No, yo quisiera, como con la única recomendación que veo en este capítulo, y es porque es un capítulo pues bastante álgido, porque tiene que ver con la gente, y es que trabajen mucho con la razón y no con el corazón, porque tienen que tomar decisiones para la empresa y no para sus compañeros de trabajo ni los empleados, sino que qué es lo que necesita la empresa para esa mega que están construyendo. Sí, entonces es muy importante que usen esa razón, y después van a encontrar que los que están ahí sí son o les faltan algunas competencias, pero eso va después. Yo pienso que enfóquense en eso, enfóquense en la empresa, qué es lo que necesita la empresa, y después van a encontrar que la gente que está trabajando ahí, esa es, o le falta una capacitación allí o allá, o desarrollar algún talento para esta persona, pero usen mucho la razón. Esa es mi recomendación. Súper, Luis, no, muchísimas gracias. Bueno, no sé si alguien más tenga algo por mencionar. Están muy juiciosos. Yo creo que eso, mejor dicho, Mauricio, adelante. Y después Juan. Mauricio López, adelante. ¿Ahí me escuchas? Sí, señor, ya, ahora sí. Representamos una asociación en donde el personal es un director y una secretaria, y una junta pues que lo acompaña porque son los afiliados. ¿Cómo asimilar este módulo con 2 personas? ¿O lo hacemos extensivo a la junta? Sí, inclusive una de las recomendaciones, como estas personas hacen parte también como de la toma de decisiones, ¿cierto? Es muy pertinente que los puedan involucrar, de tal manera que inclusive les comparto una experiencia de otra organización social que pasó el año anterior. También tenían un esquema administrativo muy similar y ellos involucraron a personas de la junta directiva. Inclusive se dieron cuenta que la estructura organizacional para el cumplimiento de la mega necesitaba ser reevaluada, es decir, necesitaba más personal, y yo creo que es muy valioso que ustedes puedan involucrarlos a ellos en este desarrollo, no solamente para identificar también si ellos, desde el acompañamiento que hacen con ustedes, son esas personas idóneas, ¿cierto? Y cómo de alguna manera podrían también fortalecerlas desde ese ejercicio. Entonces, es valioso que los puedan involucrar en la medida de lo posible, y más porque en este caso ustedes tienen una estructura muy pequeña. Esa sería como una recomendación desde la experiencia de una organización social que también tenía algo similar. Gracias. Juan Carlos. Daisy, gracias. ¿Me escuchan? Sí, señor. Ok. A ver, hombre, pues la gente es la base de todo, y como decían ahora, pues uno con la gente tiene que actuar suave, con los datos contundente, y
¿eso a qué nos lleva? A que, hombre, probablemente muchas de las compañías no hayan definido muchos de los aspectos que están aquí. Entonces, lo primero, calma. Lo segundo, no estamos obligados, ni la idea es que inventen la rueda está inventada. Entonces, hacer referenciaciones y hacer llamadas amigos, digamos que aquí aplica a full, porque sé que es un módulo complejo que trae al presente muchos conceptos que de pronto organizaciones de tamaños medianos, pequeños no manejan, y por consiguiente la dificultad es alta. Para mí, yo creo que después del módulo 1, que lo coge a uno frío y es difícil, para mí este módulo de pronto es el más retador para las organizaciones. Y por eso la invitación a que utilicen todos los recursos que tengan para poderse orientar y no tener que empezar a inventar la rueda. Creo que hacer referenciación con compañías amigas les va a inspirar y les va a facilitar y les va a ayudar. Entonces, eso les quería decir. No se echen el edificio solos al hombro, sino que apóyense en toda esa red de contactos que tengan para facilitar, obviamente, el trabajo. Y es muy importante, como es un módulo que tiene que ver con el recurso humano, es muy importante la participación de este mismo en el módulo, porque a partir de ahí se eleva la conciencia de que definitivamente puede que las personas con las capacidades como están no estén preparadas, pero como dice el cuento, es más fácil capacitar que traer a alguien nuevo, o es más económico cerrar a veces brechas que simplemente darnos a la tarea de hacer un cambio. Obviamente, quien renuncie a adherirse a un proyecto como Mega, pues en el tiempo seguramente la inercia de la misma organización y sus compañeros harán la tarea, y él conscientemente probablemente incluso renuncie. Entonces, esas son cosas normales que pueden suceder. Sin embargo, la invitación es: aprovechen la gente que tienen, aprovechen esa gente que hasta hoy ha puesto de sí todo lo que buenamente puede, porque obviamente capacitar a esa gente que ya está con un compromiso con la organización, que ya conoce la organización, que hace parte de la cultura, así haya que modificarla, pues obviamente va a permitir, esa misma gente va a permitir que las cosas funcionen mejor y más rápido se adopten los cambios. Entonces, este módulo es un módulo bastante retador, pero también es el fundamento total de que la organización logre lo que se está soñando y lo que se definió en el módulo 2. Súper, Eso era Juan. de sí lo que yo quería como complementar. No, muchísimas gracias. Ay, espérame que escucho por acá un retorno. Listo. Espérame un segundito, ya. No, totalmente de acuerdo con Juan y también con lo que les decía Luis. Esto es un proceso y cada organización avanzará en la medida de qué tan avanzados estén o no. Y como tú decías, Juan, el llamado a la calma, ¿cierto? O sea, eso es un proceso, el paso a paso. Recuerden que ustedes siempre pues, van a contar con el apoyo pues, por parte de la Cámara, inclusive también de los mentores en esta construcción. Entonces, ese también sería como un elemento tranquilizador, por decirlo así, para que ustedes puedan desarrollar adecuadamente ese ejercicio. Recuerden que esto es un ejercicio para la organización. Ustedes son los mayor beneficiados en todo este proceso. Para que lo hagan a conciencia, empiecen a sacar esos espacios con sus equipos de trabajo, deleguen en las diferentes personas, empiecen a involucrar más personas, amplíen ese equipo de trabajo para que esta sea una construcción aún más colectiva.
Bueno, les quería también comentar con relación a las orientaciones, bueno, metodológicas, las que ustedes consideren importantes, pues, en el tema de avances. Entonces, me pueden contactar a través de correo electrónico, WhatsApp, llamada telefónica o ya la reunión de avances que regularmente, pues, solemos hacer. Con respecto a las plenarias, nosotros estimamos iniciar plenarias a nivel general. Esto es una fecha general. No quiere decir que los grupos que están hoy citados quizás les corresponda o no, pero para que ustedes lo tengan presente, a partir del 12 de julio. Entonces vamos a tener aproximadamente un mes para poder desarrollar como tal este ejercicio, y en la medida que vayan avanzando, pues es muy importante ir separando como esos espacios para esas revisiones previas. Bueno, a todos muchísimas gracias por su participación. No sé si alguien más quiere agregar algún comentario adicional. Esta información se les va a compartir la grabación y el otro material que les mencioné, que pues no hace parte como tal de la metodología, pero que les podría agregar valor. Juan, ¿quieres agregar algo más? ¿Tienes ahí la mano? Sí, de pronto omití un punto que es clave, Daisy, y que tú misma pues lo refrendaste, y es involucrar a la Junta en un proceso de planeación. No es conveniente, es obligatorio. Total. ¿Cierto? Así. Porque la Junta, de alguna manera, es ese estamento de la organización que tiene la responsabilidad de visualizar ese futuro y garantizar la sostenibilidad en el crecimiento y la rentabilidad del negocio. Entonces, el no involucrar a la Junta en cada uno de estos ejercicios sería una falta grave. Totalmente. Y que al final del ejercicio, como tú dices, Juan, son los que son como el panorámico, ¿cierto?, de la organización para la toma de decisiones. Entonces, sería muy frustrante que al pasar por un proceso de estos, muchas de las cosas que se planteen no se realicen precisamente por esa falta de involucramiento. Entonces, sí, es completamente válido que también participen de estos espacios. Muchas gracias, Juan. Obviamente la Junta no puede operar, entonces lo que hay que hacer son como unos touch points, definir unos puntos de control en donde la Junta vaya dando, llamemos la bendición o el aval a los desarrollos que se vayan teniendo, para uno, después de haber hecho todo lo que se ha hecho, no estrellarse de pronto contra la pared o llevarse sorpresas que había más información y más conocimiento en ellos que nos hubiese facilitado también las cosas. Porque es que la Junta no es simplemente de papel, la Junta es para que aporte también al desarrollo de los negocios. Entonces, utilícenlos que para eso son. Así es, Juan. Bueno, no, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Nos vemos entonces pronto en las diferentes sesiones de acompañamiento individual, y pues ya les compartimos a los mentores las agendas. Estamos pues pendientes de que nos vayan confirmando disponibilidad para asimismo ir citando los grupos. Bueno, que tengan una excelente tarde y bueno, cualquier cosa estamos en contacto. Muchas gracias. Mil gracias, Daisy. Muy amables todos. Buena tarde para todos. Chao, chao. Buena tarde, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.